Algunas mentes no solo piensan, vislumbran lo imposible. Algunas vidas no solo se viven, descifran los secretos del cosmos. En los anales de la historia humana, hay nombres que resuenan con una fuerza inigualable, nombres que evocan innovación, misterio y una comprensión del mundo que desafió las limitaciones de su tiempo. No eran simples científicos o artistas, eran visionarios, soñadores incansables que veían conexiones donde otros solo veían caos. Imagina un puente tendido a través de los siglos, conectando mentes brillantes separadas por el tiempo y el espacio. Tres faros de intelecto que cada uno a su manera iluminaron senderos hacia lo desconocido. Hoy nos adentraremos en sus mundos para descubrir los secretos detrás de su genialidad, las chispas que encendieron sus ideas y el legado que sigue inspirándonos a cuestionar, a crear y a soñar sin límites. Prepárense para un viaje a través del Renacimiento, la era industrial y los albores de la física moderna. Capítulo 1. El arquitecto del infinito y sus secretos ocultos. Volvemos a la Italia renacentista, una época de efervescencia, un redescubrimiento del arte y de la ciencia, porque la figura de Leonardo da Vinci, aunque bañada por la luz de sus obras maestras, está envuelta en un aura de misterio que perdura hasta hoy. No era solo un hombre de genio, era un enigma andante, un explorador de lo invisible y lo inexplicable. Los cuadernos, un laberinto de una mente inquieta más allá de la perfección de un retrato, o la monumentalidad de un fresco. La verdadera guarida de los secretos de Leonardo se encuentra en sus cuadernos. Un laberinto de más de 7.0 páginas que sobrevivieron, escritas en una peculiar escritura a espejo, de derecha a izquierda, como si quisiera proteger sus pensamientos de miradas casuales, o quizás como un simple hábito personal de un zurdo. Pero el misterio no reside solo en cómo escribió, sino en qué escribió y dibujó. Estos cuadernos no son diarios ni tratados ordenados, son un torbellino de observaciones, experimentos, teorías, listas de compras, chistes y bocetos de una mente que nunca descansaba. Junto a estudios detallados de la musculatura humana, encontramos diseños para máquinas voladoras que parecen desafiar la gravedad con una audacia pasmosa en ornitópteros, con alas batientes, helicópteros primitivos, paracaídas. ¿Cómo concebía estas maravillas mecánicas siglos antes de que la tecnología permitiera su construcción? ¿Era pura intuición o poseía una comprensión de la aerodinámica que trascendía el conocimiento de su tiempo? El misterio de su proceso inventivo sigue fascinando. Sus máquinas parecen emerger no solo de la ingeniería, sino de una profunda observación de la naturaleza, combinada con una imaginación sin límite. Máquinas de guerra y de ensueño. Pero sus inventos no se limitaban al aire. Diseñó submarinos, trajes de buceo, sofisticadas máquinas de guerra, que incluían tanques blindados y ballestas gigantes. Muchos de estos diseños eran tan ingeniosos como aterradores, adelantados a su tiempo de una manera que sugiere una mente que operaba en una frecuencia futurista. La pregunta persiste, ¿eran solo fantasías en papel o intentos serios de moldear la guerra y la exploración de formas que el mundo no estaba listo para aceptar o construir? La funcionalidad de algunos de estos diseños sigue siendo debatida, añadiendo otra capa de misterio a sus intenciones y su conocimiento práctico. La anatomía del misterio. Sus estudios de anatomía van mucho más allá de lo que un pintor necesitaría para representar el cuerpo humano. Leonardo diseccionó docenas de cadáveres, una práctica arriesgada y a menudo prohibida. Sus dibujos anatómicos son de una precisión asombrosa, revelando no solo músculos y huesos, sino también órganos internos con un detalle que rivaliza con la medicina moderna. Pero, ¿cuál era el verdadero motor de esta macabra fascinación? No era solo un interés científico, era una búsqueda de la vida misma, de los mecanismos ocultos que animan el cuerpo. Quería entender la máquina perfecta que somos. Se rumorea que planeaba publicar un gran atlas anatómico, una obra que habría revolucionado la medicina, pero nunca lo hizo. ¿Por qué se perdió esta obra monumental? ¿Qué secretos anatómicos adicionales contenía que el mundo nunca vio? El destino de sus cuadernos anatómicos es uno de los grandes misterios de la historia de la ciencia, una biblioteca de conocimiento potencial que se disipó. El enigma de las obras maestras, incluso en sus obras de arte más famosas. Los misterios persisten. La sonrisa de la Mona Lisa es quizás el enigma pictórico más famoso. ¿Es una sonrisa genuina, un truco de la luz y la sombra, o esconde una emoción más profunda e inalcanzable? Los estudios modernos sugieren que su técnica de esfumato contribuye a esta ambigüedad, haciendo que la sonrisa parezca aparecer y desaparecer. Pero más allá de la técnica, ¿qué pensaba Leonardo mientras la pintaba? ¿Qué sabía sobre Lisa del Giocondo que intentó capturar o quizás ocultar? La Última Cena también ha sido objeto de innumerables especulaciones sobre símbolos ocultos, mensajes secretos
y revisiones de la historia religiosa incrustadas en su composición. Aunque muchas de estas teorías son altamente especulativas, el hecho de que una obra de Leonardo invite a tales interpretaciones subraya el aura de misterio que lo rodeaba. Sus composiciones a menudo parecen deliberadamente cargadas de significado, invitando al espectador a buscar más allá de la superficie, proyectos inconclusos y la fascinación por el agua, y luego están sus obras incompletas, a la adoración de los magos, San Jerónimo en el desierto, obras que inició con gran fervor y que simplemente dejó, no por falta de habilidad obviamente, era porque resolvía el problema pictórico o conceptual en su mente y perdía interés en la laboriosa ejecución, o había otras razones, visiones que no podía plasmar completamente, distracciones constantes de una mente demasiado inquieta para detenerse en una sola tarea. La magnitud y el número de proyectos abandonados sugieren una relación compleja y misteriosa con el acto de la creación y la finalización. La fascinación de Leonardo por el agua, por ejemplo, iba más allá de la ingeniería hidráulica para canales. Estudió los remolinos y las corrientes con una intensidad casi obsesiva, llenando páginas con dibujos hipnóticos de vórtices. No solo estaba observando la superficie, estaba intentando comprender la energía y el movimiento subyacentes. Veía patrones universales en el flujo del agua, en el crecimiento de las plantas, en la estructura de las rocas, en el cuerpo humano. Era como si la naturaleza le hablara en un lenguaje secreto y él intentara descifrar sus códigos fundamentales. Esta búsqueda de principios universales, esta forma de ver conexiones donde otros solo veían caos, es quizás la faceta más misteriosa y poderosa de su intelecto. Un enigma eterno, Leonardo da Vinci fue un hombre de contrastes, el artista universalmente aclamado y el científico solitario y a menudo secreto, el prolífico ideador de inventos y el que dejaba proyectos cruciales sin terminar, el observador empírico y el visionario que parecía adelantarse a su tiempo por pura fuerza de pensamiento. La misteriosa alquimia de su mente, capaz de fusionar la belleza sublime con la investigación científica rigurosa, lo convierte no solo en un genio sino en un eterno enigma, un arquitecto de lo infinito, cuyos planos más profundos quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Sus secretos no están solo en sus cuadernos, sino en el abismo entre su visión y lo que el mundo de su época podía siquiera concebir. Capítulo 2. El mago de la electricidad y sus enigmas electrificados. Dejamos atrás el Renacimiento y avanzamos hacia una era donde la energía invisible comenzó a dominar el mundo a la electricidad. Si Leonardo operaba con el misterio del descubrimiento universal en una era de redescubrimiento, Tesla personificaba el misterio de la innovación radical y a menudo incomprendida en la cúspide de la era industrial. No era solo un inventor, era un visionario con destellos de lo profético, cuyas ideas más audaces siguen teñidas de especulación y enigma. El primer misterio de Tesla reside en su propia mente. Poseía una memoria eidética que le permitía recordar libros enteros e imágenes con una precisión asombrosa. Pero más allá de la memoria, afirmaba tener la capacidad de visualizar sus inventos con un detalle tan vívido que podía construirlos sin necesidad de planos intermedios. Las máquinas enteras se formaban en su cabeza, funcionando perfectamente antes de que se construyera una sola pieza. Aún más intrigante era su convicción de que las ideas para sus inventos no surgían de un esfuerzo laborioso, sino que le llegaban a veces acompañadas de intensos destellos de luz de inspiración. ¿Era esto una descripción poética del proceso creativo? ¿O experimentaba una forma de conexión con una fuente de conocimiento o intuición que trasciende nuestra comprensión común? La naturaleza exacta de su genialidad y cómo operaba su mente sigue siendo un profundo misterio neurológico y psicológico. La guerra de las corrientes con Thomas Edison es conocida, una batalla por el futuro de la electrificación. Pero el misterio no está solo en que Tesla defendiera la superioridad de la corriente alterna que hoy usamos, sino en la visión que tenía para ella. Nikola soñaba con un mundo de energía libre e inalámbrica a escala global. Su proyecto más emblemático y misterioso fue la Torre Wardenclyffe en Long Island. Esta torre masiva no era simplemente para transmisión de radio. La concibió como parte de un sistema mundial inalámbrico capaz de transmitir energía eléctrica, comunicaciones e incluso imágenes a través de la Tierra y su atmósfera sin cables. ¿Era este un sueño alcanzable con la tecnología y la comprensión de su tiempo, o una fantasía de un genio? La torre fue desmantelada debido a la falta de financiación. Pero el misterio persiste. ¿Qué tan cerca estuvo realmente de lograr la transmisión de energía inalámbrica a gran escala? Se perdió para siempre la clave de esta tecnología con la destrucción de la torre y la dispersión de sus notas. Sus inventos más especulativos añaden capas de enigma a su figura. Habló y supuestamente trabajó en un rayo de la muerte, un arma capaz de proyectar partículas concentradas para derribar aviones a gran distancia. Aunque nunca se demostró públicamente su funcionamiento y los detalles técnicos son escasos,
La idea provenía de su conocimiento fundamental de las ondas y la energía. Fue una defensa genuina que intentó vender a los gobiernos antes de la Segunda Guerra Mundial, o una táctica para asegurar financiación, basada en un principio teórico que nunca pudo materializar por completo. El destino de los planos de esta máquina es otro misterio que alimenta teorías sobre conspiraciones gubernamentales para ocultar tecnologías avanzadas. Otro invento intrigante y casi mítico es su máquina de terremotos. Experimentó con osciladores mecánicos que, según él, podían generar resonancias capaces de sacudir edificios. Si bien el principio de resonancia es real, su idea de generar terremotos localizados o incluso grandes movimientos telúricos ha sido tratada como ciencia ficción. Sin embargo, sus demostraciones y el conocimiento de que la resonancia podía ser una fuerza destructiva si se aplicaba correctamente dejan la pregunta: ¿experimentó con algo que, de haber sido desarrollado, podría haber sido una fuerza geofísica incontrolable? El misterio de su generador resonante reside en su potencial aterrador y desconocido, y luego están las afirmaciones que lo catapultaron al reino de lo inexplicable. En la década de 1890, mientras experimentaba con un receptor de radio, afirmó haber detectado señales de radio regulares y rítmicas que no parecían provenir de fuentes terrestres. Creía que podían ser intentos de comunicación de seres inteligentes de otros planetas, quizás martianos, aunque la explicación más probable hoy es que detectó interferencias atmosféricas o señales de púlsares. Su convicción y el contexto de sus experimentos con receptores de extrema sensibilidad añaden una fascinación cósmica a su misterio. Fue un genio captando algo que la ciencia de su tiempo no podía explicar, o un hombre solitario interpretando datos anómalos a través del lente de su vasta imaginación. Sus hábitos personales también contribuyen a su aura de enigma. Su aversión al contacto físico y a los gérmenes, su obsesión por los números 3, 6 y 9, caminaba alrededor de un edificio 3 veces antes de entrar. Reservaba habitaciones de hotel divisibles por 3. Sus rutinas estrictas, si bien podrían verse como excentricidades o síntomas de un posible TOC, algunos especulan si estas particularidades estaban de alguna manera ligadas a la estructura única de su mente o a un intento de imponer orden en un universo de ideas caóticas y abrumadoras. Eran meras rarezas o pistas de una conexión más profunda con patrones subyacentes del cosmos. Finalmente, el misterio rodea el destino de muchos de sus documentos después de su muerte en 1943. El gobierno de Estados Unidos incautó sus papeles y posesiones, aunque gran parte del material fue eventualmente liberado a su familia y terminó en su museo en Belgrado. Persisten las teorías de que algunos de sus trabajos más avanzados o sensibles nunca vieron la luz pública, clasificados o suprimidos por intereses corporativos o militares que temían el impacto de sus tecnologías. ¿Qué secretos finales se perdieron o fueron ocultados en esos archivos? Sigue siendo una figura paradójica y misteriosa, el hombre que ideó el sistema eléctrico que alimenta el mundo moderno, pero cuyas visiones más grandiosas permanecen como sueños inalcanzados o, quizás, tecnologías ocultas. Su vida fue un torbellino de brillantez, lucha y excentricidad, un recordatorio de que las mentes que cambian el mundo a menudo operan en los límites de nuestra comprensión, envueltas en enigmas que quizás nunca lleguemos a desentrañar por completo. Capítulo 3. El tejedor del cosmos y los enigmas de la realidad. Dejamos atrás la era del poder eléctrico y la inventiva tangible para saltar a principios del siglo XX, un tiempo donde la física clásica parecía haberlo resuelto casi todo, pero bajo la superficie de un universo mecánico y predecible. Se gestaban grietas que solo una mente particular podría detectar y explotar. Esa mente pertenecía a un hombre, cuyo trabajo no solo describió el cosmos, sino que redefinió la naturaleza misma de la realidad, revelando misterios insospechados. El primer enigma que nos presenta es su propio origen intelectual. Como un empleado de patentes en Berna, aparentemente fuera de los círculos académicos de élite de la época, logró, en un solo año milagroso, publicar una serie de artículos que destrozaron los cimientos de la física Newton. No tenía grandes laboratorios ni equipos de experimentación sofisticados. Su herramienta principal era su imaginación. Empleando los famosos experimentos mentales, imaginaba trenes moviéndose a velocidades cercanas a la luz, ascensores cayendo, observadores con relojes en diferentes marcos de referencia. El misterio reside en la aparente simplicidad de estos escenarios y la asombrosa profundidad de las verdades cósmicas que revelaban. Fue pura intuición, una conexión profunda con las leyes subyacentes del universo, o una forma de razonamiento abstracto tan radical que pocos podían imitarla. El nacimiento de sus ideas más revolucionarias, gestadas en relativa soledad, sigue siendo un misterio sobre la naturaleza del genio creativo. Sus teorías de la relatividad no eran solo ecuaciones, eran una nueva narrativa sobre el cosmos.
una que estaba teñida de una profunda y casi mística extrañeza. La relatividad especial nos dijo que el tiempo no es una corriente universal que fluye igual para todos, sino que puede ralentizarse o acelerarse dependiendo de la velocidad del observador. El espacio y el tiempo se fusionaron en un espacio-tiempo dinámico, y la famosa ecuación EMC2R reveló que la masa y la energía son intercambiables, dos caras de una misma moneda cósmica. De repente el universo conocido se volvió elástico, personal, lleno de potenciales transformaciones masivas. La relatividad general profundizó el misterio al describir la gravedad no como una fuerza invisible que actúa a distancia, sino como una curvatura del propio tejido del espacio-tiempo, causada por la presencia de masa y energía. Los planetas no orbitan el Sol porque una fuerza los tira, sino porque la masa del Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y los planetas simplemente siguen las curvas de este tejido. Esta visión geométrica de la gravedad era radicalmente nueva, y evocaba imágenes de un cosmos mucho más vivo y maleable, de lo que jamás habíamos imaginado. El universo, bajo la mirada de Einstein, se convirtió en un lugar de misterio dinámico, donde el escenario mismo de los eventos se doblaba y se estiraba. Pero la visión que tenía, aunque reveladora, no abarcó todos los misterios emergentes. A medida que la mecánica cuántica se desarrollaba para describir el mundo subatómico, él se encontró cada vez más incómodo. Las leyes cuánticas parecían regirse por la probabilidad y la incertidumbre, un contraste radical con el universo ordenado y determinista que él prefería. Su famosa frase «Dios no juega a los dados», con el universo encapsula su lucha filosófica. Un enigma particular que lo atormentó fue el del entrelazamiento cuántico, la idea de que dos partículas pueden estar tan profundamente ligadas que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Él lo llamó acción fantasmal a distancia, creyendo que indicaba que la teoría cuántica estaba incompleta. Experimentos posteriores han demostrado que este fenómeno es real, añadiendo un profundo misterio fundamental sobre la conexión y la no localidad en el corazón de la realidad. El hombre que reveló la relatividad del espacio y el tiempo se enfrentó a un misterio cuántico que parecía desafiar las limitaciones de la velocidad de la luz, que él mismo había establecido como límite cósmico. En sus últimos años, se embarcó en una búsqueda solitaria y obsesiva a encontrar una teoría del campo unificado que combinara la gravedad y el electromagnetismo en un único marco matemático. Creía firmemente que el universo debía operar bajo un conjunto simple y elegante de leyes fundamentales. Esta búsqueda se convirtió en su gran desafío final, pero a pesar de su formidable intelecto, nunca la completó. ¿Por qué fue tan elusiva para él? ¿Era porque tal unificación, en los términos que él buscaba, es imposible? ¿O porque el universo en sus niveles más fundamentales esconde una complejidad o una desunión que incluso el tejedor del cosmos no pudo reconciliar? Su lucha por encontrar la última verdad matemática del universo sigue siendo un misterio conmovedor y profundo. Incluso después de su muerte, un misterio lo rodeó. Contra sus deseos expresos, un patólogo retiró su cerebro durante la autopsia, con la esperanza de que el estudio de su estructura física pudiera revelar el secreto de su genio. Durante décadas, fragmentos de su cerebro fueron estudiados por diversos investigadores. Si bien se han señalado algunas peculiaridades estructurales como una mayor densidad glial en ciertas áreas o una configuración diferente de los lóbulos parietales, la verdad es que la base biológica precisa de su capacidad intelectual excepcional sigue siendo un profundo misterio. El secreto de su genialidad no se encontró simplemente en la materia gris. Este hombre, con su despeinado cabello blanco y su semblante a menudo juguetón, se convirtió en un ícono público, el epítome del científico genio. Pero detrás de esa figura accesible, existía una profunda soledad intelectual, una mente que residía en la frontera misma de nuestra comprensión de la realidad. Sus contribuciones revelaron un universo de belleza y misterio insospechados, pero también lo enfrentaron a enigmas que incluso él no pudo resolver por completo. Nos enseñó a mirar el cosmos con asombro y a cuestionar nuestras suposiciones más básicas, dejándonos la fascinante idea de que la realidad esconde profundidades y conexiones que aún estamos empezando a comprender. Su legado no es solo un conjunto de ecuaciones, sino una invitación perpetua a explorar lo desconocido y a maravillarse ante el misterio fundamental de la existencia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya resultado útil y entretenido. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de videos os gustan más. Y si aún no lo has hecho,
Suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Activo la campanita y te llegarán las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. También puedes dejarme en los comentarios qué te ha parecido el video y qué otros temas te gustaría que tratara en futuros contenidos. Tu opinión es muy importante para mí y me encanta leer todos vuestros mensajes. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que juntos formamos una increíble comunidad. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.